Hola a todas, en este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer sobre el patrón base del cuerpo una chaqueta tipo kimono. Vamos a coger los dos patrones, el delantero y el trasero, que ya habremos construido anteriormente, ¿vale? Y vamos a hacer unos ajustes. Lo que vamos a hacer es empezar por el delantero, cogemos para marcar y lo que vamos a hacer es a la altura de línea de pecho, que es donde empezaría la sisa, lo que vamos a hacer es bajar como 10 centímetros y nos vamos a hacer una marca a 10 centímetros. Y esta marca de los 10 centímetros la vamos a unir con el hombro, el punto entre el hombro y el cuello. Y vamos a hacer una línea. Yo esta línea ya la tengo premarcada, veréis que está cortado el papel para que luego me sea más fácil enseñaroslo. ¿Vale? Vamos a ver así, si se ve en cámara, la línea. Ahí tendría una línea. En el trasero voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a hacer una marca a 10 centímetros desde la sisa, sobre la línea de pecho donde empieza la sisa, a 10 centímetros. Me hago una rayita y ahí es donde voy a conectar los 10 centímetros con el punto del cuello de la trasera y el hombro. Y me voy a hacer una línea. Tengo la línea. Una vez tengo esta línea, ¿qué voy a hacer? Voy a coger la tijera y voy a cortarla. La voy a cortar de tal manera que en el final, en el punto donde se encuentra el cuello y el hombro, no voy a cortarlo todo hasta el final. Me voy a quedar como a medio centímetro, a 0,5. Y en el otro voy a hacer lo mismo, voy a cortar y me voy a quedar lo mismo, cerquita del borde. ¿Para qué? Para luego yo poder abrir y cerrar esta parte para que me dé el ángulo como yo quiero. Entonces, ahora es simplemente coger la tijera y cortar esta línea. ¿Vale? Y aquí me voy a detener en este punto. ¿Veis? He cortado hasta aquí. Incluso un poquito, he cortado más de 0,5, habrá como 3 milímetros, una cosa así. Esto es para que me dé el juego que yo pueda abrir y cerrar esta parte sin problema. Con el delantero voy a hacer lo mismo, voy a cortar sobre la línea para lo mismo. ¿Veis? Y así puedo abrir el ángulo. ¿Este ángulo para qué va a ser? ¿Por qué tenemos que hacer estos cortes? Este ángulo es el que me va a dar la forma de la manga, lo que va a unir la manga con el cuerpo. El corte de la chaqueta kimono lo que se caracteriza es porque va unido todo a una pieza. Entonces la curvita esta la encontraremos dándole ángulo a la parte del delantero y la trasera del patrón. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a necesitar para hacer la manga? Para hacer la manga vamos a necesitar
un trozo de papel bastante grande para hacer lo que sería la manga. La manga de la chaqueta, si os dais cuenta, aquí vendría a ser algo así. La unión del delantero y la trasera, y si os dais cuenta, aquí hay un ángulo. El corte este, que nos va a ayudar a que este ángulo, como no puede estar porque tiene que estar recto, tenemos que abrirlo y que quede como una cosa así. Entonces, ahora vamos a rellenar este espacio para la manga que irá en esa dirección, hacia arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es coger un rectángulo con un papel, ¿vale? Que sea así grande. El que tengo yo hace lo que sería el ancho total de mi papel, que hace 1 metro. Si no tenéis suficiente, vais a tener que pegar, ¿vale? Como mínimo vais a necesitar como unos 85 centímetros, como mínimo, de ahí para adelante, para que nos dé el ancho para poder pegar nuestro patrón en el papel y hacer el añadido. Y de ancho vais a necesitar unos 45 centímetros. La manga, la proyección de la manga puede ser más larga. Lo único que yo, por el encuadre de la cámara, lo he hecho un poquito más corto. La medida de mi manga me llegará más o menos a mitad de brazo, por el codo, pero si lo queréis como manga francesa, que sería a mitad del brazo, lo podemos alargar. Como siempre nos podemos poner anotaciones de cuánto vamos a alargar. Yo, como os comento, por el encuadre de la cámara no lo voy a hacer más largo. Entonces, ahora lo primero que vamos a hacer es este papel, doblarlo por la mitad. Ponemos por la mitad, lo marcamos bien y nos marcamos bien el centro. Este centro va a ser nuestro centro de la manga, ¿vale? Una vez tengo hecho el centro de la manga, como tengo la rayita, voy a coger y, si queréis, con el boli, para tenerlo bien marcado, os trazáis una línea y así la veréis mejor. Esto va a ser mi centro de la manga, ¿vale? Entonces, ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar el delantero y el trasero en esta pieza, ¿vale? Para pegar estas piezas es súper importante, súper importante, que este rectángulo, el que va a ser nuestra proyección de la manga, esté a escuadra. Que esté a escuadra quiere decir que esté cortado el rectángulo bien, a 90 grados, que las esquinas del papel estén a 90 grados. ¿Por qué? Porque como es tan grande y tenemos que hacer como un espejo de la manga, si no tenemos una escuadra o un cartabón grande, no os van a quedar bien las medidas. Entonces, la única manera para que lo podáis hacer con vuestras herramientas, con las reglas que tengáis por casa, es que esto esté bien a escuadra, esté a 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que doblemos la hoja, este centro nos va a servir para ir marcando, pero para eso tiene que estar todo bien a 90 grados. Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el delantero, por ejemplo. Yo ahora, como ya tengo el centro del papel, ya tengo el centro, ¿qué voy a hacer? Me voy a colocar esta pieza, ¿vale? El centro con el centro de lo que sería este centro
donde empieza el cuello y el hombro, ese piquito me tiene que ir con la línea del centro de la manga. Entonces, para que lo podáis hacer en casa y que quede encuadrado, lo que he hecho yo es en las líneas, en la línea del pecho y en la línea de cintura, como yo sé que en el vídeo anterior, que fue donde construimos el delantero y la trasera, sé que mi escote va a 7 centímetros, lo que he hecho aquí es con el lápiz, me he hecho una marca a 7. Y en la línea de cintura me he hecho otra a 7. Como el papel transparenta, lo que voy a hacer es encajar la punta con la marquita, que no sé si lo veis en cámara, pero a mí sí que me transparenta y lo veo, y la otra marquita de 7 en la línea del papel. Y así es como lo tendré recto. Entonces, lo que sí que tenéis que tener también es un poquito de celo para ir pegándolo y que no se mueva. Entonces, como yo en la línea del pecho ya me he hecho una marca de 7 y tengo esto en piquito con el centro de la manga, aquí ya me puedo poner un cachito de celo. Aquí. Hay otro cachito. Aquí. Y me pongo el otro. Aquí, cambio un poquito más esto. Ahí, que no se me mueva, sobre todo. Entonces ahora, esta pieza es la que nos va a dar el ángulo ahora de la manga. Si la pieza la abro como a 12 centímetros, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que mi curva de la axila se comunicará de este punto a este con una curva. Por lo tanto, mi curva subirá más hacia arriba y quedará más abierta, más pronunciada. Si yo mi ángulo de aquí lo cierro más, mi curvita va a quedar más cerrada, por lo tanto no va a tener tanta apertura. Y el ancho de la manga será más estrecho. Si yo esto lo muevo hasta aquí, por ejemplo, que son como unos 12, 13 centímetros, más o menos 12 y medio, una cosa así. Si aquí yo hago esta forma así en abierto, que lo podéis hacer también para probar si queréis, así vais viendo diferentes formas de las costuras, cómo quedan. Aquí, ¿qué sucede? Que ya en vez de mi abertura, en vez de quedar más abajo, queda más arriba, por lo tanto, al hacer la curva, mi proyección vendrá aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la abertura a 8, ¿vale? A 8 centímetros en vez de a 12, ¿vale? Y desde el punto donde hemos cortado, en los 10 centímetros, ¿vale? Justo aquí donde empieza este piquito, voy a coger la cinta métrica y voy a buscar los 8 centímetros. Y me dice que mis 8 centímetros los tengo ahí. ¿Veis? Voy a marcar. Aquí empezaría el 0 y los 8 los tendría aquí. Entonces, ahora que voy a hacer con cuidadito, voy a coger el celo y esta pieza me tiene que venir ahí, a los 8 centímetros. Ese ángulo puede ir entre los 8 y los 12. Podéis jugar con esas medidas. Yo lo he puesto a 8 centímetros para que no quede tan abierto. Y aquí me pongo el otro cachito de celo. Igual que los 10 centímetros que hemos marcado al principio, en vez de 10 podréis bajar hasta 12 si queréis, o si le queréis dar una forma
más grande, por así decir, la manga y que conecte, por ejemplo, desde la cintura, por ejemplo, también podríais hacerlo. Lo único que yo lo veo un poco incómodo porque da la sensación como que tira un poco la manga. No es del todo cómoda. Para eso ya tendríamos que hacer otro tipo de modificaciones e ir ajustando. Así sobre 10-12 centímetros yo creo que está bien. Nosotros desde la marca de 10 hemos medido los 8 y ahora lo que vamos a hacer es en la trasera hacer exactamente lo mismo. Vamos a coger la trasera y vamos a colocarla en el centro. Ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el ángulo a 8, como en el delantero. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a coger la regla o la cinta métrica, voy a buscar los 8 centímetros y me da que están por aquí, ahí. Entonces ahora yo ya puedo coger un cachito de celo y ahí. Y ahora ya tendríamos el delantero y el trasero sujeto. Yo aquí me voy a poner un cachito en el centro de celo para que no me baile. Aquí. Y así ya no se me mueve. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para el largo de la manga, lo que tienes que hacer es coger la cinta métrica y mediros desde el hombro, ¿vale? Desde la parte donde empezaría entre el cuello y el hombro, y tiráis la cinta y lo que vais a hacer es mirar el largo que queréis. A mí este largo desde este punto hasta aquí, creo que son unos 40 centímetros, aprox. Sí, son 40 centímetros. Esta medida es para que me vaya la manga a mitad por el codo, ¿vale? Y lo que os decía antes, si lo queréis más largo, lo podéis prolongar, o si no tenéis suficiente papel, escribís, hacéis una flecha y ponéis más los centímetros que queráis ampliar, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer las curvas de las costuras para luego unir la manga. Entonces lo que vamos a hacer es, si queréis, os podéis trazar una línea recta desde el punto a punto, ¿vale? Para tener una referencia. ¿Y yo qué he hecho? Me he marcado el centro, que serían, como son, pues una apertura de 8, 4. Y así ya tengo una referencia para hacer a mano alzada la curva. ¿Qué vamos a hacer en el otro lado? Lo mismo. Me voy al otro lado, trazo de punto a punto una recta y a 4, que es la mitad de 8, me hago una rayita. Esto es simplemente para tener una referencia a la hora de hacer la curva, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos con el lápiz, vamos a darle forma a lo que sería la manga. Entonces, como yo sé que el centro de la raya lo tengo aquí, simplemente a mano alzada, cogemos, me vengo al centro, tiro y hago una ligera curvita.
En el otro lado haré lo mismo. Tiraré hacia el centro y del centro hacia la manga. Así, con una ligera curva. ¿Que no me gusta? Borro y vuelvo a darle. Luego igualmente, una vez que las tengamos y las marquemos, cuando tengamos el papel cortado, al doblar esto lo vamos a volver a cortar bien para que nos queden las dos simétricas. ¿Vale? Entonces ahora, una vez que tengo hechas las curvas, lo que voy a hacer es el largo que yo quiero, cerrar lo que sería la manga. Entonces, si yo aquí tengo los 40 centímetros, en el otro lado me haré una marquita a 40 también, como se me refleja la parte de abajo, por eso sé que son 40, porque tengo la línea de abajo del rectángulo. Aquí tengo una marquita. En el otro lado haré exactamente lo mismo. Me voy, como sé que son 40, a la marquita 40, aquí. Y ya tengo el otro, el del centro igual, que serán 40. Y aquí. ¿Que tenéis una escuadra grande o un cartabón grande? Pues esto es mucho más fácil, porque tú pones la escuadra o el cartabón, esto es un cartabón, y ya te sale a 90 grados, entonces ya no tendríais que medir. En casa, como probablemente no tendréis esta regla, lo hacemos así. Por eso el cuadrado abajo tiene que estar muy bien hecho. Y entonces ahora lo que voy a hacer es conectar las líneas. Así. Ahora aquí también trazo la línea hasta el punto, luego ya haremos la forma, pero así os va a resultar más fácil, creo yo. Y luego la otra igual. Ahí. Entonces ahora, como ya lo tenemos todo marcado, simplemente será conectar, si queréis, podéis hacer unos puntitos si os resulta más fácil que tirar la línea. Y luego aquí, si este más o menos viene a este punto, pues este también intentaré que vaya al mismo. Luego, como os comentaba, como lo vamos a cortar con las dos puntas para que queden a espejo, con estas líneas son simplemente de orientación. Ahora ya tenemos lo que serían las curvas de la manga de la sisa. Entonces ahora, ¿qué nos faltaría por hacer? Nos faltaría hacer las vistas para pulir el escote y el cuello. Entonces, aquí ¿qué he hecho yo? Desde la línea de cintura, para que os sea más fácil y tengáis una referencia, lo vamos a hacer desde la línea de cintura. Si lo quisierais más hacia arriba, lo podréis hacer más hacia arriba. Esto siempre es probar y mirar qué es lo que más os gusta. Entonces, ¿yo qué he hecho? Desde la línea de cintura, una curva, una ligera curva, que me va hasta el punto del cuello, ¿vale? ¿Por qué? Porque las chaquetas tipo kimono, el escote que tienen hace como una ligera curvita y luego acaba en recto, ¿vale? Entonces, realmente esto, que sería como una solapa, la solapa desaparece y quedaría algo así. ¿Vale?
una forma así. Entonces lo que vamos a hacer es a mano alzada si queréis, o la que tenga regla de curvas con la regla de curvas, haceros como una curvita. ¿Yo qué he hecho? Me he cogido desde el centro desde la línea de la cintura hasta el centro, más o menos, ahí donde empieza la curvita. Me he hecho la línea, ay, que no se me mueva mucho, ahí, y trazo la línea, hasta ahí. Y aquí es donde tendría el escote. Esto habría que cortarlo. Cuando lo vayamos a poner sobre la tela, esto no tiene que estar, esto va a desaparecer, ¿vale? Quedará así, para que tenga esa forma. Entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer el cuello y la vista? Vamos a coger la regla o la cinta métrica, como prefiráis, y vamos a hacer unas marcas. Para pulir el escote y el cuello vamos a hacer unas vistas. Estas vistas yo las he marcado a 3 centímetros, pero las podríais hacer a 4 o a 5 con el ancho que queráis. Recordad que si las hacemos de cualquier medida siempre tienen que llevar el centímetro de costura. Entonces yo me he marcado 3 centímetros aquí y aquí irá recto. Entonces ahora en este punto es donde voy a marcarme los 3 centímetros. Con respecto a la línea que he hecho anteriormente. 3. A 3. Ahora para la parte de atrás exactamente igual. Y esta sería la forma de la vista que llevaría la chaqueta. La vista puede ser o hacia afuera o hacia adentro. Si la hacemos hacia adentro se verá un pespunte, se verá la tela con el estampado que hayamos elegido y se verá un pespunte. Si la hacemos hacia adelante, la vista, porque podemos jugar con los contrastes de los colores que tiene, quedará como en relieve. Es la diferencia. Porque la vista hacia adentro también podemos jugar con los colores. En el momento que abramos la chaqueta, pues se verá. Cuando la llevemos puesta no. ¿Vale? Entonces, aquí es importante para la vista, lo que vais a hacer es calcar esta pieza hasta el centro de la manga. Será la vista delantera y luego calcaréis esta vista hasta el centro de la manga y será la vista trasera. ¿Vale? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a apuntarnos en lo que sería la parte del delantero y del trasero en el bajo, la cantidad que vamos a alargar. Yo me he puesto 20 centímetros para que me quede más o menos por debajo, un poquito más debajo del trasero, no mucho más, pero es bastante más largo. Esto me hacía 60 y pico, 62,
porque era el largo que hacía el papel de Manila, y le he añadido 20 centímetros para que quede de 80 y poco, en este caso 82. Luego, como siempre, tendremos que marcar los dobladillos y las costuras. Para los dobladillos dejaremos como unos 4 centímetros de costura, y en los laterales pues entre 1,5 o 2, dependiendo del ancho que queramos la chaqueta. Entonces ahora aquí simplemente tendríamos que cortar por la línea y comprobar. Delantera vamos a cortarlo también. ¿Veis que se nota que hay como una inclinación? Ese sería para el delantero. Entonces ahora ya sí que ya esto lo podríais poner, os lo podríais poner para ver el largo de la manga, si os gusta más largo, más corto, qué modificación le haríais. Veis que ahora ya se nota la diferencia de lo que sería la caída y la manga. Como podéis comprobar, aquí me faltan los 20 centímetros para que tenga la altura que yo quiero. Como si lo queréis más largo, tipo batín, que sería a la altura de media pierna, por ejemplo, también lo alargaríamos a la cantidad que quisiéramos. Entonces, solo nos faltaría sacar las vistas del delantero y el trasero y os lo voy a enseñar ahora. Aquí, ahora, para sacar la vista, como os decía, es importante tener en cuenta esta costura, porque va a ser la costura que va a llevar la vista. La manga, el patrón es sin costura, pero la vista sí que va a llevar costura, porque si no necesitaríais todo este recorrido de tela para poder sacarlo de una pieza. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a coger un trozo de papel y vamos a calcar. Entonces, si tengo de referencia, a ver, un lado recto, ¿vale? Voy a coger esta parte, por ejemplo, que me vaya recto con el centro, porque sé que va a estar recto. Súper importante que siempre todo vaya recto, si no luego no nos van a coincidir las cosas. Me pongo encima y como ya tengo las líneas que se ven, simplemente tengo que calcar. Y voy a calcar por la marquita que me he hecho hasta el centro de la manga. Aquí voy a hacer una rayita y con la parte exterior voy a hacer lo mismo. Y ahora aquí ya tengo una vista. Esta parte aquí, que voy a hacer, voy a hacer una marquita y voy a poner doblar. Y así sé que esta vista es la mitad, me faltaría el otro lado, sería exactamente igual hacia el otro lado.
y cortamos. Esta es la vista trasera. Vamos a poner vista trasera. Y aquí vamos a marcarlo bien para que se vea. Doblar. ¿Vale? Eso sería lo que iría con esto, que sería la otra parte. Ahora con este vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger un trozo de papel y lo vamos a marcar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo mismo. Me voy a poner aquí, voy a coger la parte que está más recta del papel y me voy a poner al borde. Y lo mismo, aquí me alargaré lo que necesite. Voy a marcar aquí. Aquí, como lo voy a alargar, me voy a hacer una marquita para tener una orientación. Y ahora aquí. Tijera y la voy a cortar. Esta sería la copia de la marca de la vista. ¿Vale? Aquí lo que podéis hacer, si queréis, es haceros unos piquetes para saber la dirección. Yo me haría una marquita aquí y otra aquí. Y en el patrón la haría coincidir aquí y aquí. Así, también a la hora de poner la entretela en las vistas, sabríamos luego la posición para no liarnos. Esta sería una a la otra y esta sería la vista delantera. Esta es la vista delantera. Y aquí tendríamos ya el patrón listo para poner en la tela y poder confeccionarlo. Espero que os haya gustado.